Hola, bienvenidos a todos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la gestión de la calidad dentro de la gestión de proyectos y un poco el marco que implica y cómo se debería hacer una gestión de calidad adecuada, ¿no? Bueno, como sabéis, hemos hablado en otras ocasiones, la gestión de la calidad es como el centro de lo que sería la triple restricción y como todos sabemos que lo que conlleva la calidad no es solamente tema normativo y demás, sino también ese cumplimiento de los requisitos por parte de los ejecutores del proyecto, de esos requerimientos que quiere nuestro cliente y que debe cumplir unos mínimos para que sea aprobado, ¿no? El marco normativo, la calidad siempre va unida a una norma. Se encuentra en la 21.500 en la gestión de la calidad en la dirección de proyectos, que hemos hablado en otra ocasión, que es otra de las metodologías y estandarizaciones en la gestión de proyectos y que se tiene en cuenta sobre todo para elaborar esas diferentes metodologías que tenemos en la gestión de proyectos y esas certificaciones. Están al final todas unidas, aunque esta fue creada posteriormente algunas de ellas, y otro que es muy conocido es la 9001, que es los requisitos de un sistema de calidad, ¿vale? Siempre yo me gusta matizar esto, aunque tenemos un marco normativo en que normalmente lo más fácil es regirse por esta norma, porque así se puede llevar a cabo de una manera estandarizada, que es muy importante en la gestión de proyectos. Al final la calidad también es ese cumplimiento de los requisitos y esa calidad la podemos gestionar de manera interna, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la 9001 nos da esas líneas de trabajo y esas formas de gestionar la calidad que nos permite tener unos niveles de cierta entidad con la misma, ¿no? Aparte de la calidad como tal en la gestión de proyectos o en la gestión empresarial, los productos tienen certificados, tienen fichas de producto y esos materiales deben cumplir cada uno su normativa y su propia norma UNE o su propia norma ISO que debe existir necesaria para la ejecución del proyecto. También lo que se considera, por ejemplo, aquí en España, que hablamos de un marcado C, que al final lo que hace es certificar que un producto se ha desarrollado o se ha fabricado cumpliendo unos requisitos o un procedimiento establecido previamente, ¿no? La gestión de la calidad de un proyecto, bueno, hay varias partes, tenemos la planificación, la gestión y el control, y vamos a centrarnos en el plan de gestión de la calidad, que es ese documento y toda esa información inicial que nos va a permitir llevar a cabo la calidad del proyecto, ¿vale? Normalmente en este plan de gestión establecemos las políticas, qué es lo que vamos a controlar, cómo lo vamos a controlar, qué pautas debemos seguir, qué documentación debemos requerir y en los trabajos en los que aquellos son necesarios que se realicen esos requerimientos, ¿vale? Contiene la descripción de la implementación de las políticas generales de la organización y de la manera en la que el equipo del proyecto prevé que se cumplan esos requisitos e intentar minimizar esas desviaciones. Normalmente dentro de la gestión de la calidad siempre aparece un control de registros que es muy importante para saber un poco que vamos haciendo las cosas tal y cual las hemos planificado, ¿no? El plan de gestión de la calidad, ¿cómo lo debemos hacer? Con el plan de director de proyecto, con el registro de los interesados, es importante el registro de riesgos, los registros de la documentación, los factores ambientales. Para ello, la compañía, si se encuentra certificada en la ISO 9001, nos dará plantillas, perdón, que hay una rata, los procedimientos y toda la información histórica que tengan otros proyectos para saber un poco lo que debemos controlar y lo que debemos tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué vamos a obtener de cada uno de estos documentos? Bueno, del plan de la dirección de alcance del proyecto, la línea base, ¿vale? El enunciado de lo que vamos a desarrollar, la estructura de glosa de trabajo, el registro de los interesados y los riesgos, la documentación de los requisitos, bueno, es fundamentalmente para llevar a cabo qué es aquello que debemos controlar y que debemos cumplir, los factores ambientales tanto propios como de la compañía, los activos en los procesos de la organización, y, por lo tanto, una guía de calidad y facilitación de la labor usando los diferentes procedimientos que tenemos en la compañía. El contenido del plan de gestión de la calidad, como decía antes, los procesos, definir qué metodología, si tenemos un certificado ISO, eso nos va a venir impuesto. Si no lo tenemos en la compañía y tenemos que hacer ese plan de gestión de la calidad, debemos definirlo. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a verificar esos listados de control? Esas herramientas que vamos a utilizar, si utilizamos algún tipo de software, algún tipo de hoja Excel, algún tipo de documentación, todos los procedimientos específicos y generales de la compañía que utilizamos para la calidad, cómo la vamos a planificar y cómo vamos a planificar los tiempos de la gestión de la calidad, así como la planificación de los costes, ¿vale? El contenido de los procesos incluidos, ¿qué debemos tener, no?
Planificarla o cómo debemos hacerlo. Planificarla, ¿vale? Procedimientos a controlar cumplimiento de los requisitos del proyecto. Una vez que tenemos definido todo aquello que vamos a controlar, debemos saber cómo vamos a hacer ese seguimiento y control, ¿vale? Y ese plan de aseguramiento de la calidad. Y luego el control de que esos requisitos, pues con esas revisiones bimensuales, mensuales, semanal, en función de los proyectos en los que nos encontremos, ¿vale? La metodología, como os decía antes, hay un marco normativo que nos permite hacer un seguimiento. Está la ISO, la ANSI, la GTC. Yo la que conozco es la ISO 9001, ¿vale? Es una norma que establece esas características que debe tener un sistema de gestión de la calidad y cómo lo debemos implementar de una manera eficaz y eficiente, cómo se deben de realizar los seguimientos, cómo se deben abrir esas no conformidades, cómo se deben resolver esas no conformidades y tener todo ese registro y el control de las mismas, ¿vale? Luego, el método de la gestión de la calidad, si es propio, ahí viene lo complicado, entre comillas, ¿no? Hay muchas cosas que no vamos a tener definidas, por lo tanto, los requisitos a proteger y controlar, crear las diferentes tareas o actividades de la EDT de la propia gestión de la calidad, que tendremos por una parte la auditoría y por otra parte el control, las actividades a realizar, el contenido de desarrollo y lo que implica incluir los procedimientos técnicos y tiempos y costes que nos va a suponer ese control de la calidad, ¿no? Los requisitos a proteger, bueno, al final tenemos que hacer dentro de la calidad un registro con un listado estableciendo esas características, ¿no? Deben ser definidos en el plan de control de calidad, es decir, que definirlos, lo que vamos a controlar, lo que vamos a hacer. Aquí os he puesto un ejemplo. Primero, identificarlo, una identificación, luego a lo que se refiere el suministro, qué normativa debemos cumplir para que ese producto tenga unas especificaciones o a qué norma nos acogemos o simplemente unas especificaciones que nos ha pedido el cliente, cómo lo vamos a realizar previo, un trabajo previo a la aprobación del producto y otro durante la colocación de ese producto, ¿no? Luego esto, ¿qué nos va a suponer? Llevar una estructura de glosa de trabajo, ¿vale? Si no nos acogemos al ISO 9001, tendremos que tener esto. ¿Cómo gestionamos la calidad del proyecto? ¿Quién va a hacer la auditoría? ¿Quién lo va a controlar? En la auditoría, las revisiones del control de calidad y los informes de estado. Vamos a ver que todo se está realizando como habíamos dicho. Y el propio control de calidad es el día a día, ¿no? Esas inspecciones de control de calidad, informes de control de calidad, puesta a disposición de los entregables y, por lo tanto, también un registro de las comunicaciones y el control de cambio, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar esas actividades que tenemos que realizar en el control de calidad, ¿no? Importante que es medir y registrar la calidad y la causa de los problemas de la misma, el qué y el cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Para esto se establecen una serie de herramientas de medida que, como por ejemplo, veis aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer o a qué me refiero? Aquí yo he puesto unas unidades, unos materiales. ¿Qué vamos a medir? ¿Qué desviaciones nos permiten dentro del proyecto o dentro de la calidad? Y por lo tanto, una vez que tenemos esto, lo extrapolaremos y lo llevaremos a un checklist para qué debemos controlar, ¿no? En función de lo que debamos controlar, veremos qué tenemos que controlar, qué albaranes, comprobar, registrar y demás, ¿vale? Lo que debemos tener en cuenta también en la calidad es esos límites, ¿no? Es importante, como he dicho anteriormente, aquí, en este punto, que nos permite una serie de variaciones y de desviaciones, bueno, pues estos límites los debemos de llevar a una tabla y establecer unos umbrales. Esos umbrales, bueno, nos da un límite de control superior, un límite de control inferior y un límite inferior superior del cliente y un límite inferior del cliente. ¿Por qué se establece unos límites más estrechos o menores, con menor margen internamente que por parte del cliente? Porque, bueno, si existe alguna desviación o algo se nos escapa, intentemos que esté dentro del cliente, ¿vale? También hay otra de las cosas que se tiene en cuenta o que se utiliza para hacer esa métrica de la calidad, que es el diagrama de Pareto, ¿vale? Identificar los problemas, ¿vale? Identificar esos problemas, qué es lo que nos lo causan y sabemos que el 20% de esas causas generan el 80% de los problemas, ¿vale? Aquí os he puesto un enlace para que os lo podáis descargar y lo tengáis en cuenta. Y otra de las maneras que a mí me gusta también para llevar a cabo es
la espina de pez, ¿vale? El diagrama de espina de pez o Ishikawa, ¿vale? Aquí lo que establecemos es de una manera gráfica la situación, ¿vale? La situación en la que nos encontramos, la problemática que existe, cómo se puede llevar a cabo y intentamos buscar el origen del problema, ¿vale? También con esto sabemos lo que quiere el cliente. Entonces, tenemos una calidad en un primer momento y a medio largo plazo, sabiendo qué es lo que tenemos en cuenta, y si trabajamos esto junto con Pareto, vamos a tener toda la información. ¿Cómo se hace un poco? Pues se establece por tipologías, las causas por tipologías, ¿vale? Os recomiendo que para este tipo de diagramas utilicéis la aplicación Draw.io. Es muy fácil de utilizar, para hacer diagramas de flujo y demás, y es muy interesante, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo detecto e identifico un problema. Lo voy a hacer con un ejemplo porque yo creo que es más fácil. ¿Vale? Debido al retraso en los envíos, establezco 5 tipos de causas, ¿vale? Que son las siguientes: el equipo, el personal, otros materiales y el procedimiento. Y aquí, dentro de esas tipologías, veo que hay vehículos con retraso en su disponibilidad, muelle de carga ocupado, llegada con retraso, ¿vale? Y veo de dónde vienen, ¿no? La llegada con retraso no puedo aplicarlo de la misma manera, pero el vehículo con retraso y el muelle de carga sí que tienen la misma. Las averías, aquí las tengo. Personal del almacén, conductores no disponibles y falta de puntualidad. Todo esto lo dejo registrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo así focalizo y sé dónde tengo que llevar todo ese esfuerzo de esas desviaciones y de esas situaciones que tenemos, ¿no? Esto, si lo quiero ver, aquí esto es cualitativo, y si lo quiero ver de manera cuantitativa, lo compaginaría con un diagrama de Pareto, ¿vale? En el que yo registro todas esas causas y esos problemas, cuándo se producen y qué es lo que me están produciendo, ¿no? Al final lo cuantifico y lo llevo a números y de esta manera así lo puedo tener controlado, ¿vale? No sé si así más o menos lo tenéis claro. Espero que sí. Y bueno, y simplemente la calidad, lo que os venía a decir, la calidad lo que debemos de tener muy claro es esos, independientemente de la normativa y del marco normativo en el que nos encontremos, importante esas comunicaciones para que no haya malos entendidos en el proyecto, sobre todo con los stakeholders y con los clientes. Llevar ese registro y ese control, ¿vale? Sobre todo estas cosas son importantes cuando surja un problema, ¿vale? Que se puede llevar a cabo. Y luego la otra parte importante es llevarlo de una manera adecuada según nuestras necesidades. Está claro que nosotros podemos tener un sistema de calidad dentro de la compañía, pero debemos adaptarlo, porque esos son sistemas estándares y genéricos, y a lo mejor es necesario hacerlos de otra manera diferente a la establecida dentro de la compañía o con ciertas modificaciones apoyándonos en el departamento de calidad. ¿Vale? Bueno, pues sin más, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y espero veros en próximas ocasiones. Gracias.